como tú, que siendo Dios, supremo Rey, dejase gloria y majestad a cambio de pesada cruz. Oh, ¿quién como tú? ¿Quién es como tú, que pudo me rescatar, murió el pecado y fue a Jesús? Yo era ciego, veo la luz. Oh, ¿quién como tú? Es incomparable tu perdón, incansable tu precioso amor. Toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual, no hay otro igual. Santo, 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 mi Jesús, digno el Cordero de la cruz. Toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual. Oh, no, es incomparable tu perdón, incansable tu precioso amor. Toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual, no hay otro igual. Santo, 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 mi Jesús, digno el Cordero de la cruz. Toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual. No hay otro igual, no hay nadie como tú, Señor. No lo hay, no lo hay. No hay Dios, Señor, no hay Dios como tú, no existe. No hay nadie como tú, nombre sobre todo nombre. Jesús, 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 nombre sin igual. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Padre, te bendecimos, Señor. Damos gracias a ti, Padre, por lo que estás impartiendo, por lo que haces, Señor, por tu obra, en cada vida, en cada corazón. Gracias, Señor, por tu misericordia, por la fidelidad tuya, la cual tú manifiestas, Señor, para con tu pueblo, Dios. Gracias, Padre, por cada intercesión, por cada oración, Señor, que tú pones en las bocas de tus intercesores, Padre, tus hijas, para que Dios del cielo se clame por el Espíritu, humillados delante de tu altar, delante de tu presencia, Señor Dios mío, clamando los unos por los otros, para recibir de ti, Señor, la impartición, la sanidad, la restauración, la liberación, Padre, la revelación tuya, Señor, la enseñanza, la instrucción, Padre. Gracias te damos a ti, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. Ahora permítenos, Dios mío, Señor, escudriñar tu palabra, da abundancia, sabiduría, entendimiento de ella, que nos des la luz que necesitamos, Señor, para poder, Dios mío, ver más, para poder discernir, Señor, Dios mío, entender tu palabra, Señor, la que nos diste como ese regalo,
como ese legado de vida, Señor, para que estemos, Dios mío, conectados contigo, Padre, en una comunión, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a entenderla en el Espíritu, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, todos los hermanos y hermanas que se conectan a esta hora para recibir la palabra, el alimento espiritual que Dios por su misericordia nos está dando todos los días. Así que vamos a comer la palabra, vamos a navegar por la palabra, por ese río que es la palabra de Dios, ese río de vida, de enseñanza, de sabiduría, donde está el pensamiento de Dios plasmado ahí, los mandamientos, los consejos del Dios del cielo que dejó el Señor escritos para que nosotros seamos iluminados y a la vez enseñados por lo que Él estableció. Por eso vamos a el estudio de la epístola de los Colosenses. Esta epístola Dios me la ha puesto en el corazón para compartirla con ustedes. Y esa es la voluntad de Dios, de escudriñar esta epístola, donde el apóstol Pablo le escribió a un grupo de hermanos de ese tiempo y les escribió él estando en prisión, porque Pablo, pues recordemos que él fue encarcelado, él estuvo como prisionero y sabemos que desde la prisión el apóstol Pablo le escribió a, a ciertas iglesias donde esas cartas fueron dirigidas, porque era la voluntad de Dios, la voluntad del mismo Espíritu Santo, dirigir la palabra escrita, esa palabra escrita que el Señor hacía llegar a las congregaciones con el mensaje apostólico, porque Dios lo colocó como autoridad espiritual para darle a la iglesia la enseñanza, la orientación, para guiar la iglesia. Esa iglesia naciente, esa iglesia que empezaba a formarse. Así que Dios tenía su instrumento para guiar, para instruir por medio de la revelación que Dios mismo le dio al apóstol. Porque el mismo Espíritu Santo le estaba dando revelación a medida que iba escribiendo las epístolas desde esa cárcel, que también escribió a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los filipenses, y también le escribió a Filemón, que era un hijo espiritual, como también a los colosenses. Y había propósito. Dios tenía un propósito en instruir por medio de la palabra, en levantar un pueblo bien edificado y bien firme en cuanto era la sana palabra, ¿verdad? La sana doctrina, conforme al mandamiento del Señor, para que el pueblo se levantara conforme a la enseñanza de Dios, lo que iba Dios mostrando y dando a conocer, los misterios de Dios revelados, porque Dios en el nuevo pacto se dio por completo a través de Jesucristo, se dio por completo, o sea, se dio a conocer a través de su Hijo Jesucristo, y muchos misterios que estaban antes escondidos, guardados, donde aún profetas del Antiguo Testamento no lo pudieron ver, porque Dios no se los dejó ver. Pero en el Nuevo Testamento vemos como el Señor a los apóstoles les reveló abundantemente
En el caso de Pablo, fue llevado al tercer cielo. Dios lo llevó allá, donde el Dios del cielo le reveló misterios, palabras que aún no se había dado a conocer a hombre alguno. Dios se las reveló a Pablo. Y allá el Señor le dio el modelo de cómo tenía que edificar la iglesia y de qué manera tenía que hacerlo. Porque en el reino de Dios todo se tiene que hacer a la manera de Dios, según su voluntad, según su verdad, según como Dios va mostrando. Así de esa manera. Y de esa manera pues el Señor iba revelando. Y a cada iglesia le iba revelando, conforme a la necesidad también de las iglesias, para que las iglesias recibieran de parte de Dios, para que las iglesias fueran encaminadas de parte de Dios con la guianza del Espíritu Santo. Porque en los tiempos de los apóstoles también se levantaban opositores, se levantaban falsos maestros que introducían herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas prácticas que se habían metido. Por lo tanto, Dios le dio la autoridad a Pablo para hacer que todo lo que no estaba de acuerdo al propósito de Dios y al orden de Dios, todo eso fuese removido. Todo lo falso, todo lo que era engañoso fuese quitado de en medio. Y el pueblo fuese establecido en lo que era la verdad. En las verdades de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que su pueblo se establezca en las verdades de Él. Por eso Dios quiere que en este tiempo su pueblo, su iglesia, se adhiera más a Jesucristo, que adhiera más a la palabra, para que el pueblo pues escudriñe, porque tenemos que escudriñar la palabra, ser muy diligentes en escudriñarla. Dios nos dio la palabra para escudriñarla, no para tener la palabra cerrada o tener la Biblia cerrada, sino hay que abrirla, siempre pidiéndole al Espíritu Santo la iluminación, la revelación, que el Espíritu Santo nos revela lo que es de Dios, nos muestra. Y el Espíritu Santo nos abre los libros, Él nos abre los libros, nos los va abriendo. Progresivamente lo va haciendo el Espíritu Santo, dándonos poderosas enseñanzas, haciendo que la palabra quede implantada en nuestros corazones. El Espíritu Santo está haciendo esa labor en este tiempo. Y nos está inmunizando a través de la verdad, a través de lo que Dios nos está dando, para que estemos nosotros guardados, preservados de todo lo que es este presente siglo malo, de lo que está pasando en este último tiempo, de lo que es la apostasía misma, la apostasía reinante que hay en este tiempo dentro de la iglesia, porque estamos en los últimos tiempos y una de las señales es que se levantaría la apostasía, se manifestaría. Por eso Dios quiere que nosotros estemos atentos y ser perseverantes, muy perseverantes en la comunión con nuestro Dios, muy perseverantes en buscarlo, muy perseverantes en congregarnos, muy perseverantes en estar ahí reunidos, aún por medio de estos medios, porque Dios se sabe glorificar de una manera y de otra. Él hace su obra, como lo hacía en los tiempos de Pablo, haciendo que las cartas llegaran. Y eran grandes travesías que tenían que hacer aquellos mensajeros a los cuales Pablo asignaba para que llevaran esas cartas y fueran leídas a la iglesia. Y allá llegaba la palabra a través de sus escritos. Y no era una palabra muerta, sino era una palabra viva, porque esa palabra iba llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo.
con el fuego mismo que Dios puso en la vida de Pablo, la unción que Dios puso en Pablo. Esas cartas llegaban ungidas y esas cartas eran leídas y los corazones eran tocados profundamente. Y el pueblo que escuchaba estos escritos, ese pueblo era reargüido y era el pueblo nuevamente encaminado, corregido. Las deficiencias que habían en las iglesias empezaban a ser corregidas por medio de las verdades, porque son verdades ahí, verdades poderosas, que Pablo no escribió por escribir, escribió en la inspiración del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla la verdad, el Espíritu Santo revela la verdad, muestra la verdad. El mismo Espíritu Santo hace eso. Entonces lo importante de irlo entendiendo, lo importante de que nosotros seamos diligentes, escudriñemos, escuchemos la palabra, compartamos la palabra, no nos cansemos de compartir la palabra, de hacer que esta palabra llegue a los hermanos, quizá a las personas que el Espíritu Santo te indique compartirla. No deje de compartir la palabra, no deje de oír los audios, lo que queda ahí grabado, para ser diligentes en eso y, y ser bendecidos, porque los primeros bendecidos somos nosotros cuando nos disponemos para recibir el mensaje de Dios, lo que Dios nos pone en el corazón para transmitirlo a ustedes, porque eso es a través de la misma intimidad que tenemos con Dios, la comunión del Espíritu Santo, nos va mostrando lo que quiere hablar, lo que quiere darle a conocer a la iglesia. Es el mismo Dios que lo va haciendo. Cuando el Señor nos puso a escudriñar todo lo que fue el libro de Nehemías, de Esdras, en otra ocasión nos puso a escudriñar Gálatas, como también nos llevó a la carta a Santiago, el apóstol, y todo ha sido predicado conforme a lo que el Señor guió, y la palabra también quedó ahí grabada para que la escuchemos, para que estemos ahí en esa disposición, sin cansarnos, sin dejarnos llenar de la carnalidad, de la distracción, porque a veces por llenarnos de tantas distracciones y afanes, olvidamos lo principal, que es ir a la palabra, ir al mensaje, a lo que Dios está hablando, a lo que Él nos está transmitiendo, porque Él nos está dando algo limpio, algo puro, algo muy diferente a lo que se está dando en estos tiempos, en otros lugares, púlpitos donde hay distorsión de la verdad. Y hay falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos profetas que se han levantado, en este último tiempo, y eso hace parte de lo que Cristo advirtió, de lo que el mismo Señor Jesucristo anunció. Mismo Señor Jesucristo lo dijo, que se levantarían falsos profetas, falsos cristos, y que engañarían, se levantarían con un poder seductor, donde hay herejías encubiertas, donde se introducen esas herejías, esas distorsiones, y donde el pueblo muchas veces queda confundido. Mucha gente queda confundida porque se pone a seguir lo que Dios no le ha mandado a seguir, o se pone a oír lo que Dios no le ha mandado a oír, y no se conforma a las sanas palabras. Tristemente hay muchos que no se conforman a las sanas palabras y andan brincando de rama en rama. Por eso Dios quiere afirmarte, discipularte, establecerte, para que estés establecido, bien firme, bien fundamentado, para que cuando arrecie lo engañoso, ya tú tengas el discernimiento, ya tú tengas la capacidad de desechar lo que es malo, de, de abortar lo que es malo, lo que no es, de rechazar, de renunciar a eso, toda falsa enseñanza, todo lo falso, hay que sacarlo en el nombre poderoso de nuestro Dios.
en ese nombre que es sobre todo nombre. Ahora, el apóstol Pablo tuvo muchos ayudantes que estuvieron al lado de él para hacer la obra ministerial, para que se estableciera la iglesia. En el caso de los colosenses, el Señor le puso a Epafras. Epafras era un consiervo del apóstol Pablo. Cuando estuvo Pablo en Éfeso, pues Pablo mismo lo comisionó para que predicara el evangelio. Lo predicó por toda aquella región, por todo aquel valle de Lico. Era un valle que llamaba así, Valle de Lico. Y posteriormente, el Espíritu Santo lo encaminó a Colosas. Y allá en ese lugar, la región de Colosas, se establece la iglesia. Se empieza a levantar la iglesia de los colosenses. Y en esa región habitaban los frigios, griegos, y también había una población judía. Ahí estaban frigios, griegos y judíos. Pero esta iglesia, pues, se sabe que los griegos tienen su sabiduría, que es su sabiduría, pues, humana, ¿verdad? Y sus mismas filosofías y cosas que se movían en ellos, como en los mismos judíos, los judaizantes, por decirlo así, que también querían introducirle a los colosenses el judaísmo, las prácticas judaicas, porque los mismos judaizantes no creían que era suficiente Cristo, que no era suficiente esa redención o ese hecho salvífico que tocaba añadirle. En este último tiempo se ha levantado de esto mismo. Los judaizantes que andan por ahí confundiendo. Y muchos han sido confundidos. Y muchos se han dejado llevar por falsas enseñanzas. Por esas falsas enseñanzas judaizantes. Donde le han metido el dardo de la duda. Y los han hecho dudar de la eficacia del verdadero evangelio o el eterno evangelio del Señor Jesucristo. Él dejó un evangelio establecido. Ahora los judaizantes pues meten esas herejías y hacen dudar a muchos y los hacen retroceder. Los hacen retroceder. Para ellos no les basta la gracia, para ellos no les basta lo que Cristo ya hizo. Entonces muchos retroceden a las prácticas, a la circuncisión, a todo esto que Dios se lo ordenó fue al pueblo hebreo, mas no al pueblo gentil. Porque Dios tuvo un trato con el pueblo hebreo, con los israelitas, como Dios tiene un trato especial con el pueblo gentil. Así que los gentiles que iban siendo salvos, muchos querían obligarlos a que se judaizaran. Por eso vino la verdad, vino la palabra, vino el mensaje apostólico para derrumbar todas estas falsas enseñanzas, para destruir todo lo que no estaba bien o todo aquello que estaba atentando contra la deidad de Cristo, contra la supremacía de Cristo o el señorío de Cristo. Dios quiere que su pueblo en este tiempo, los que están escuchando, los que han de oír esta palabra, este audio, Dios quiere que se adhiera más a Jesucristo, a Él. Que Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. La verdad es Él. Entonces eso tenemos que, hermano, saberlo y creerlo con todo el corazón, con todo el corazón. La verdad absoluta se llama Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí.
Pues por medio de Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, Jesucristo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en este tiempo? El Espíritu Santo está haciendo una labor poderosa, gloriosa, sublime. Y esa labor la está haciendo el Espíritu Santo, haciendo que muchos vuelvan a Cristo, muchos vuelvan a Él. Porque muchos se desligaron de Cristo, muchos cayeron en la trampa del enemigo, del diablo, y se dejaron seducir, se dejaron arrastrar, se dejaron llevar por todas estas maquinaciones y por todo lo que escucharon y se dejaron confundir. Ahora el Espíritu Santo está haciendo esa labor poderosa de hacer de que los que se han ido regresen al pastor y obispo. ¿Quién es el pastor y obispo de las almas? Jesucristo. Él es el pastor, el buen pastor, que dio su vida por su pueblo, por sus ovejas. Él es el que está pastoreándonos, que nos está instruyendo en este tiempo, por medio de su Santo Espíritu, y levantando hombres y mujeres que temen a su nombre, hombres y mujeres que no venden la verdad, hombres y mujeres que no doblan sus rodillas ante los baales de este último tiempo, hombres y mujeres que no van detrás de los dioses extraños, ni de las prebendas, ni nada de eso, sino hombres y mujeres que se entregan a Dios y se entregan por esa verdad. Se entregan por esa verdad y que aman a Dios y que temen al Dios del cielo. Hay un pueblo que le está temiendo verdaderamente. Hay un pueblo que verdaderamente quiere agradarlo. Lo quiere agradar, no con religión, sino en espíritu y en verdad. No de apariencia, sino en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el mismo Epafras le comunicó a Pablo todo lo que estaba pasando en la iglesia de los colosenses. Y el mismo apóstol Pablo, pues, tenía esa autoridad. Dios le da autoridad a sus siervos. Y Dios le dio una autoridad especial a Pablo. Se la dio. Y la tenía de parte de Dios. De parte de Dios. Por eso en el verso 1, capítulo 1, que ya lo compartimos en la primera enseñanza que dimos de los colosenses días atrás, pero volvamos nuevamente para resumir. Dice ahí en el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fíjese ahí, voluntad de Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Hacerlo apóstol, llamarlo para ser ese apóstol. Dios puso a Pablo, Dios lo puso, Dios lo llamó, Dios lo preparó, Dios lo capacitó, Dios lo formó, Dios lo envió, que fue mensajero, fue enviado. Recordemos que fue enviado a muchos lugares, a unos países fue llevado Pablo, que en ese tiempo aún para transportarse de un país a otro era algo complicado. Pero sin embargo Dios hizo que Pablo llegara a España, como también Pablo llegó a Siria, como lo llevó a Roma. Por último lo llevó a Roma y allá fue donde Pablo pues terminó su ministerio. Pero la autoridad Dios se la dio al apóstol para edificar la iglesia, para enseñarla, para instruirla. Fue la voluntad de Dios. Entonces fue un verdadero apóstol, no fue alguien, un impostor. No fue un impostor, porque en este tiempo se han levantado impostores, muchos impostores, que se autoproclaman apóstoles sin serlo. No tienen ese llamado, no tienen esa autoridad de Dios. Ellos presumen tenerla, pero no la tienen. Y se levantan con mucha presunción, porque piensan que ser apóstol es es el mandamás y el que, por decirlo así, el cacique. Pero de acuerdo a lo que es el carácter de un apóstol verdadero tiene ese carácter que es el carácter de Cristo mismo, carácter de amor, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia. Un verdadero apóstol tiene las marcas de Cristo, tiene el fruto del Espíritu. En eso se conoce que es un verdadero apóstol, en la vida, en el testimonio. Y Pablo tenía un testimonio para las iglesias. Nadie lo podía acusar o señalar de que fuera un mentiroso, que fuera un patrañero, o que sus motivaciones eran otras. No, fue irreprensible, fue un ministro verdadero de Cristo, un ministro verdadero de Cristo, un apóstol verdadero del Señor. Yo sé que el Espíritu Santo en este tiempo va a levantar esos verdaderos apóstoles y los va a usar, y los va a usar para traerle a la iglesia restauración, para restaurar a muchos de los que se han salido del camino y se han extraviado, que muchos se han extraviado, pero Dios los va a restaurar. Solo Dios sabe los que Él va a restaurar. Solo Dios sabe lo que el Señor va a recoger en este último tiempo y lo que Él va a establecer en este último tiempo. Para que cuando ya venga Cristo, pues ya haya un pueblo firme en la fe, establecido en la fe. Que ese sello esté en los seguidores de Cristo. ¿Cuál sello? El sello de la fe y el amor. Porque el verdadero cristiano se conoce por la fe y el amor. Un verdadero cristiano, la verdad, esa señal de un verdadero cristiano es que tiene fe y tiene amor. Pero el que no es verdadero cristiano, pues es lo opuesto. Tiene incredulidad y desamor, dureza. Por eso el Dios del cielo está hablando como está hablando. El Dios del cielo nos está instruyendo de una manera muy especial. Nos está hablando de una manera especial. Así que abre el corazón a Dios, abre el corazón, su voluntad, abre tu corazón a lo que Dios te está hablando, abre tu corazón al propósito y encomiéndate siempre a Dios. Vive para Dios, vive para su voluntad, no se deje arrastrar, tenga discernimiento de lo que está viendo, tenga discernimiento de lo que va a escuchar. No te dejes llevar por la emoción, no te dejes arrastrar por eso, porque tenemos que ser entendidos, tenemos que ser espirituales, tenemos que ser sabios, más en este tiempo, más en este tiempo. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser muy entendidos para no ser movidos fácilmente de la fe, para no ser movidos fácilmente de las reglas del Espíritu Santo, de lo establecido por el Dios del cielo. Entonces, Pablo se presenta como un verdadero apóstol por la voluntad de Dios, puesto por Dios, puesto por Dios. Y ahí habla de Timoteo, como lo llama, en este caso, el hermano Timoteo, en otras cartas lo llama mi hijo Timoteo, porque fue, así como fue hermano, fue hijo espiritual. Y le habla a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre Pablo escribía de esa manera, en esas salutaciones que iba dirigiendo a determinadas iglesias, por ejemplo, a los Corintios, a los Efesios. Siempre había algo que distinguía que el que estaba escribiendo era el apóstol Pablo. En el verso 3 dice, siempre orando por vosotros. Siempre orando. Un verdadero apóstol siempre va a estar ahí en la disposición de interceder. Un intercesor. Es alguien que siente por el pueblo, que ama al pueblo, que ama a la iglesia. Entonces, el que ama al pueblo y ama a la iglesia intercede por sus hermanos. Intercede. Siempre está ahí orando. Esto no era ahí... Esto no era simplemente algo por escribirlo o por alegrarle el corazón allá a los que iban a escuchar estas palabras, que iban a ser leídas. No, esto era una verdad. Era una verdad que Pablo era un hombre de oración,
Era un hombre intercesor, un hombre que sentía por la iglesia del Señor Jesucristo, un hombre que tenía la carga de muchas iglesias, porque eran varias, tenía esa carga. Muchas veces experimentó el dolor por muchos hermanos, el dolor por aquellos que se extraviaban, por aquellos que estaban siendo engañados, que estaban siendo mal adoctrinados. Entonces él sentía ese dolor, él sentía esa angustia. Por eso era un hombre que oraba, oraba. Usted ve el principio de las cartas de él siempre a quien se iba dirigiendo le decía, estoy orando por ustedes, estoy orando. Él oró mucho por la iglesia de los Corintios. Él oró por la iglesia de Galacia, de los Gálatas. También fue una iglesia muy atacada por falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Vinieron ataques terribles. Que Satanás se levanta a atacar, los demonios se levantan, los demonios no están quietos, el diablo no duerme. El diablo siempre quiere meter ahí la mentira, el engaño, meter la zancadilla, hacer caer, hacer tropezar. Eso siempre el diablo busca eso. Y el que no esté verdaderamente, hermano, entregado a Dios y el que no esté verdaderamente en una comunión con Dios, puede ser arrastrado, puede ser llevado por los vientos, esos vientos que se levantan, esas falsas doctrinas que están levantando. Por eso pidámosle a Dios que nos libre, que nos guarde. Muy importante estar en oración, en clamor, muy importante. Orando sin cesar, pidiéndole al Dios del cielo. Entonces aquí Pablo orando por los de Colosa, orando por ellos. Ahora, él estaba dando acción de gracias a Dios por ellos, dando gracias por esa iglesia, por esos hermanos, por esos corderitos, por los que acaban de nacer, porque habían corderitos ahí que estaban naciendo, un pueblo que estaba llegando a Cristo y que estaba, hermano, dando los primeros pasos en el Evangelio y que pues era necesario rodearlos. ¿Cómo se rodea? A través de la intercesión. Por eso el que van haciendo de nuevo hay que rodearlo. Los que van llegando hay que rodearlos. ¿De qué manera? Orando por ellos, cuidando de ellos, clamándole al Dios del cielo para que sean guardados de los malos hombres, de los malos obreros, de los que mutilan, de los que dividen. Entonces hay que orar, hay que pedirle al Dios del cielo que guarde, que libre, que preserve, para que no caigan en la confusión, para que sean guardados de eso. Y aún los que han caído en confusión, hay que pedirle a Dios que los libre de ese mal, que los ayude, que los saque de esa confusión en que han caído, para que nuevamente vengan a Cristo, vengan al Señor y el Señor los sane. El que viene a Cristo es sanado. Él es el sanador. El que viene a Cristo es restaurado, porque Él es el restaurador. El que viene a Cristo es edificado porque Él es el que edifica, el que hace crecer, el que levanta. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso la carta a los Colosenses resalta mucho a Cristo, como las otras cartas, ¿verdad? Porque todas las cartas apostólicas le dan toda la gloria a Cristo, toda la exaltación a Cristo, revelando que Cristo Jesús no solamente tenía la naturaleza de hombre, sino también tenía la naturaleza divina, como también revela que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Hay quienes hoy en día muchos se levantan a argumentar de que Cristo no es Dios. Esas falsas teologías, esas sectas que se levantan para introducir esas herejías y hacer que muchos crean eso. Mas Cristo es Dios, Cristo es Dios. Por eso, cuando vino Cristo a la tierra, se proclamó que Dios estaba con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo. Jesucristo con nosotros. Dios con nosotros. Por eso plántate ahí. Que nadie te mueva de esta verdad. Que nadie te mueva. Crea esta verdad con todo tu corazón. Créala, créala. Que esa verdad esté siempre en tu corazón. No dudes.
No dudes, porque habrán quienes se levanten para hacerte dudar. Gente que es inspirada por el mismo demonio. Están demonios detrás de las falsas doctrinas. Los demonios están ahí, detrás de eso. Como están detrás de las mismas imágenes, los demonios están ahí. Y hacen que muchos se postren ante las imágenes. Porque hay demonios. Porque eso es espiritual. Eso es espiritual. No crea que el hombre se postra se postra por postrarse o le da devoción a una imagen por dársela. No, detrás de eso hay espíritus, hay demonios engañadores que le hacen creer al hombre cosas que no son, de acuerdo a la verdad de Dios. Entonces, Pablo orando, Pablo un intercesor, que no se conoce un verdadero apóstol, que ese apóstol ora, ese apóstol no es flojo, ese apóstol no está por ahí perdiendo el tiempo. Ese apóstol ahí no está dándose ínfulas de qué apóstol, sino que está está doblado, clamándole al Dios del cielo, intercediendo continuamente, una intercesión continua, continua. ¿Cuánta intercesión haría Pablo en la cárcel? Piense por un instante. Él estaba en la cárcel, pero allá él no estaba ya depresivo. Olvídate que él estaba depresivo. No, 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 de ninguna manera. Él no estaba depresivo. Él estaba haciendo la obra de Dios, aún estando ahí, escribiendo las cartas. Ahí tenía sus ayudantes. Muchos les ayudaron a escribir esas cartas, pero también se ocupaba en la oración, en orar, en clamarle al Dios del cielo. Cuando llegaban esos informes, aquellos hijos espirituales que llegaban con los, mire lo que está pasando acá, mire lo que está pasando en la iglesia de Galacia, mire lo que está pasando en la iglesia de Colosa, mire Pablo lo que está pasando en diferentes iglesias, lo que Pablo también presenció en los Corintios, la carnalidad, todo lo que estaba pasando allá. Todo eso era aún dolor para Pablo, cargas que venían, pero él iba a Dios para clamar, él iba a Dios para interceder, él iba a Dios para suplicar, él iba a Dios para que Dios interviniera, para que Dios hiciera, para que Dios obrara. Eso nos enseña, hermano, nos enseña mucho, mucho, hermano, una riqueza y una bendición. Por eso apliquemos lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Si Dios te da una instrucción de orar, ora. Sé entendido en eso, tener esa diligencia, ese juicio en hacerlo, esa perseverancia, porque eso tiene que ser diario, diario, es diario, así como Dios nos está llevando a diario de comer palabra, de comer el pan, que es la palabra, todos los días, que ese no era el hábito que teníamos, nuestros hábitos eran otros, nuestros hábitos era simplemente estar un domingo, o quizás solamente un día a la semana y ya, y que ya habíamos cumplido. No, eso eran los hábitos de otro tiempo. Ahorita son diferentes. Ahorita el Espíritu Santo nos ha llevado a ser perseverantes, a perseverar diariamente, diariamente, a perseverar en oración, a perseverar en la lectura de la palabra, como la iglesia primitiva, como esa iglesia primitiva. Recordemos que esa iglesia primitiva día a día perseveraba, hermano, en la lectura de la palabra. Los apóstoles, hermano, estaban ahí dedicados a la palabra, dedicados a la predicación, dedicados a la predicación. Los diáconos estaban dedicados también ahí al servicio, las labores que tenían que hacerse ahí dentro de la iglesia que se estaba levantando, que la iglesia iba creciendo, las almas iban llegando, los discípulos se iban multiplicando. Así que el trabajo era arduo. Pero el Dios del cielo les encomendó a los apóstoles la lectura de la palabra y la predicación. Ellos se dieron por completo en eso. Pablo llegó un tiempo donde se dio por completo a la predicación de la palabra. O sea, totalmente apartado para eso, para la predicación de la palabra. Él antes tenía su oficio, sus labores seculares, como el de hacer tiendas, el hacer eso, porque era el oficio de Pablo, al hacer tiendas, carpas. Pero después ya Dios lo apartó y era para que se dedicara completamente a la obra de Dios. Completamente, completamente. Y que ahí Dios le iba supliendo para sus necesidades. Recordemos que Dios le puso también personas que eran de bendición para él, para ayudarlo en cuanto a la economía, como Epafrodito, que era suministrador
de sus necesidades. ¿Cuántas veces Pablo testificó de Epafrodito que era un colaborador y un ayudador? Una persona que Dios la puso para ser columna financiera del ministerio de Pablo, y que era un hombre dadivoso, generoso. Fue conocido por ser un hombre que era generoso, que ayudaba, que daba, que no era una persona dura, una persona avara, sino era una persona que Dios la había bendecido para bendecir. Y era entendida en eso, porque él sabía que si Dios lo había prosperado era para bendecir la obra. No como ahora que hay gente que Dios la prospera, pero tiene esa dureza y no da para la obra de Dios. No da porque tiene esa dureza, porque tiene amor al dinero, tiene codicia. Pero la persona codiciosa no diezma ni ofrenda. Y eso es lo que sucede en este tiempo. En este tiempo, donde el diablo se ha levantado a atacar mucho esa parte del diezmo y la ofrenda, para que la gente no dé para la obra de Dios, y para tener a la gente en ruina, y para tener la gente en escasez. Por eso hay mucha gente en escasez. ¿Por qué? Porque no diezma. Hay mucha gente que el dinero no le alcanza para nada porque no diezma, porque no lo hace cuando Dios estableció que se hiciese. Entonces, mis hermanos, es algo que tenemos que nosotros pues poner por obra lo que Dios nos está hablando. Eso no es tomar una parte de la palabra, esta parte de la palabra me gusta, pero cuando se trata de la demanda, de la negación, del desprendimiento, eso no me gusta. Pero las promesas sí me gustan, pero el negarme no. Y Dios quiere, hermano, que amemos tanto lo uno como lo otro. Así que seguir a Cristo es negarnos. Seguir a Cristo es tomar la cruz, es negarnos, y es vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dito sea su nombre. Entonces aquí Pablo escuchó también un reporte de Epafras, porque dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo, de vuestra fe. O sea, era un pueblo que era un pueblo de fe, que era un pueblo que amaba a Dios, un pueblo de verdaderos creyentes. Los colosenses eran creyentes verdaderos, creyentes. Entonces, él lo escuchó acerca de la fe que es en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos. Había un amor, era un amor con hechos, era un amor con manifestación, o sea, dando ayuda a los santos, ayudando a los santos. Colosenses fueron también bendecidos, tenían una bendición, tenían una prosperidad, pero ellos compartían para las necesidades de los santos, para otras iglesias, para otros hermanos, ayudando a los de la fe, porque hay algo que Dios habla, ¿no? Que mayormente hay que darle la ayuda a los que son de la fe, a los de la fe, primeramente a los que son de la fe. Eso es algo que Dios estableció. Así que sepamos aplicar la palabra, sepamos vivir la palabra, sepamos, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios. Hagamos esa voluntad de Dios, porque Dios en las palabras nos va mostrando. Mire todo lo que Dios nos va mostrando, aún en estos pocos versículos. Entonces dice ahí, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, que hay una esperanza, algo que estaba ahí guardado en los cielos, no solamente para los colosenses, sino también para nosotros, que es la esperanza que está guardada en los cielos, lo que el Señor nos tiene ahí. Recordemos que el Señor nos tiene allá, nos tiene una morada celestial, esa morada que Él fue a preparar, muchas cosas que Él fue a preparar para los que le aman. Así que esa es la esperanza, es el gozo, esa es la viva esperanza. Colosenses la tenían, como también Dios quiere que nosotros como pueblo tengamos esa esperanza, esa viva esperanza. Dice ahí, la que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Mire lo poderoso, de lo cual ya habíais oído por la palabra verdadera del evangelio. O sea, ya el evangelio había llegado, ya la palabra verdadera les había llegado, ya les había sido dada a conocer la palabra verdadera. Lo tremendo, hermano, porque Dios nos demanda, porque cuando usted está oyendo la palabra verdadera y usted se revela, se pone rebelde, se pone obstinado, se pone muchas veces duro, dice, no me gusta esta palabra, mejor yo me voy para otro lado, mejor corro para otro lado, mejor me congrego a otro lado, no me gusta acá. Entonces, mi hermano,
Usted se hace responsable delante de Dios, porque uno tiene que estar donde Dios lo puso. Uno tiene que estar a donde Dios lo puso, estar ahí. Otra cosa es cuando Dios dice, bueno, te voy a mover porque necesito moverte, porque tengo que hacer algo contigo. Eso ya es otra cosa. Pero si yo me muevo en rebeldía, me muevo en desobediencia, me pongo obstinado, me hago sabio en mi propia opinión. ¿Cuántos se hacen sabios en su propia opinión? Y piensan que es Dios que les habla y presumen que es Dios que les dice, pero mentira, es carnalidad, es motivaciones que están en el corazón que son engañosas, muy engañosas, que no van de acuerdo a lo que Dios está haciendo, porque Dios no se va a contrariar, Dios no se contraría, Dios dice y Él habla en verdad, Él es radical en lo que habla, Él es verdadero en lo que habla. Él es verdadero en lo que va ministrándonos. O sea, él no es siete pareceres. Dios no es eso, hermano. Hay muchos que dicen, Dios me reveló y a los 15 días dice, Dios me reveló otra cosa, diferente a lo que dijo, diferente a lo que habló. Entonces, no, ese no es Dios, perdónenme, ese no es Dios, es un demonio. Es un demonio que se disfraza, un demonio disfrazado, que le hace creer que es Dios, pero no es Dios. Hay que tener cuidado, hermano, aún con lo que sueñas, aún con las cosas que ves, porque por ahí entra lo falso. Que pedirle a Dios que verdaderamente le dé comprensión, le dé claridad, porque Dios habla claro, Dios habla claro. Por eso lo importante de que la verdad del Evangelio tú la estés recibiendo y la estés atesorando en tu corazón. Atesora, yo te digo en el nombre de Jesucristo, atesora esta enseñanza, atesora esta palabra, atesórala, porque esta es la vacuna contra lo que se está manifestando y lo que se va a manifestar que va a ser peor. La apostasía va a crecer peor. Los engañadores, hermano, van a levantarse, pero de una forma, yo le digo, de una forma tremenda, tremenda, porque todo se está, hermano, se está orquestando para que venga el anticristo. Y el anticristo, pues, va a ser de la suya, ¿verdad? Entonces ya se le está preparando el camino al anticristo. Y mucha gente engañada va a ir en pos del anticristo. Va a ir en pos del anticristo. Entonces el anticristo se les va a revelar, se les va a manifestar. Y al principio se les va a manifestar como bueno. Pero después van a ver la otra cara, que no era bueno, sino el mismo demonio. Lleno de maldad y lleno de iniquidad. Entonces, el Dios del cielo nos está hablando, hermano. Está hablando para ser librados de lo que viene, ser guardados de lo que viene. Por eso la verdad del Evangelio tiene que estar ahí, inamovible, inamovible. ¿Cuántas veces le levantan? Mire, hermano, yo le digo, a mí han venido muchos judaizantes y me han querido persuadir que esto es así y me tocan a la puerta. Pero mire, hermano, yo les he resistido firmemente en lo que es la fe y en lo que son verdaderamente, hermano, la doctrina de Cristo, la verdad de Cristo. Y les he refutado eso, y no han podido. ¿Por qué? Porque es que ya Dios nos pasó por un proceso, ya Dios nos ha ido formando, nos ha ido llevando y nos ha ido llevando a una estatura, nos ha dado una madurez para que no seamos, hermanos, como los emocionales y corramos y vayamos en pos de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Y hermano, porque eso buscan, hermano. Muchos buscan también que los agrademos a ellos y que los sigamos a ellos. Por eso, hermano, el que nos guarda es Dios y nos libra es Dios. Así que la verdad del Evangelio tiene que prevalecer, hermano, en este tiempo, hermano, que eso prevalezca, que tú te afirmes en Cristo, afírmate en la gracia. Ahí es donde te tienes que afirmar, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Entonces la palabra del Evangelio llegó a los colosenses. Esa palabra que ha llegado hasta vosotros, decía Pablo, así como a todo el mundo, porque la palabra empezó a esparcirse, el Evangelio. Por eso Dios tuvo el propósito, hermano, de permitir la persecución, porque Él permitió que hubiera persecución a los apóstoles. Y para que los apóstoles fuesen movidos de allá donde estaban, en la comodidad donde estaban como en Jerusalén ahí, el avivamiento, lo que estaba pasando en Jerusalén, pero Dios vino a traer persecución y permitió eso, la persecución,
para que ellos fueran esparcidos, y por donde iban siendo esparcidos, ellos iban predicando la verdad del evangelio. O sea, Dios los comisionó a ellos, vayan, prediquen en Samaria, hasta lo último de la tierra, prediquen este evangelio del reino, prediquen este evangelio que les he revelado, que les he mostrado, de acuerdo a como les he mostrado, de acuerdo a como les he enseñado. Vayan y prediquen este evangelio, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que así el Señor lo determinó. No como hay enseñanzas por ahí que solamente nos bautizamos, es en el nombre de Jesús, no. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vaya y enséñele a que guarden todas estas cosas. Enséñele, o sea, enséñele la obediencia. Enséñeles el sometimiento, porque tienen que someter a Cristo, tienen que someterse a lo que también estableció Dios como autoridades en la iglesia. Esas verdaderas autoridades que Él estableció. Dios nos llama a ese sometimiento, hermanos. Someternos los unos a los otros en amor. Así nos tenemos que someter. De esa manera. Es el sometimiento que Dios quiere, en amor, en amor. Someterse, mi hermano. Saber oír, saber escuchar el consejo, escuchar cuando se le aconseja, saber oír cuando se les exhorta, cuando se les dice las cosas, y saber recibir, porque lo que Dios nos está dando no es para mal, sino para bien. Si Dios te da una exhortación, por fuerte que sea, es para corregirte. Si está diciéndote una verdad, hermano, y esa verdad te duele hasta la médula, hermano, esa verdad es para hacerte bien, para corregirte, para sacarte del error, de los errores en que estás, de las conductas en que están, que son contrarias a Cristo. Entonces, si Dios te está hablando, hermano, muchas veces te sacude y te habla fuertecito, es porque te ama y es porque Dios te quiere encaminar y es porque Dios te quiere librar de lo malo. Guardarte, no solamente, hermano, de lo que viene, sino guardarte de ti mismo, de ti misma, para que, hermano, seas irreprensible y estés sano en la fe. Es que esta palabra, hermano, Dios la da para sanarnos, para que estemos sanos en la fe y para corregir todas las deficiencias que habían, hermano. Porque aunque estos hermanos estaban llenos de fe y amor, pero habían deficiencias, muchas deficiencias, como la había, hermano, allá en los Gálatas, habían deficiencias y tuvieron que ser corregidos y ser exhortados, hermano, duramente, como también, hermano, Dios comisionó el Espíritu Santo, que era, en el caso de Tito, otro hijo espiritual de Pablo, discípulo amado de Pablo, que lo encaminó también a otra iglesia, a los cretenses, y allá en Creta, Dios mandó a Tito para que estableciera esa iglesia, estableciera esos ancianos, para que fueran sanos en la fe y para también derribar aún esas malas conductas que habían en los cretenses, porque como decía, dice la carta a los cretenses, que los cretenses eran ociosos, malas bestias, como dice ahí, eran palabras fuertes, pero se estaba revelando la conducta de los cretenses, que eran ociosos, que eran desjuiciados, que no eran fáciles, pero Dios levantó una iglesia allá en los cretenses y Dios usó a Tito para eso. Por eso Pablo le dijo a Tito, vaya y repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, repréndeles para que se corrijan, para que se enderecen, porque la voluntad de Dios es que su pueblo se enderece, que su pueblo verdaderamente se encamine, y ande como un pueblo convertido a Cristo, verdaderos seguidores de Cristo, amantes de Cristo, fervorosos de Cristo, amadores de la voluntad de Dios, aleluya. Por eso, mis hermanos, lo que Dios está haciendo, la obra del Espíritu Santo, bendito sea su nombre, aleluya. Entonces dice ahí, así como a todo el mundo, el evangelio se esparció a todo el mundo, lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad.
Desde ese día, hermano, ese día cuando se conoció, se reveló, se manifestó Cristo, hermano. Desde ese día, así como para nosotros hubo un día en que nacimos de nuevo. Hubo un día en que Cristo se nos reveló claramente. Hubo un día donde entendimos la realidad del Dios vivo, del Dios viviente al cual servimos ahora. Esa realidad, donde nos encontramos con Él, donde llegamos en ese momento a tener un encuentro personal, como los colosenses tuvieron un encuentro personal con Cristo Jesús, ese encuentro con Él, ese encuentro en el Espíritu que tuvieron con Cristo Jesús, y ahí conocieron lo que era la gracia de Dios. Ahí se reveló la gracia, el regalo, la bendición, la salvación, que Dios da por gracia, por la fe, por la gracia. Por esa gracia somos salvos conforme al don de Dios, conforme a lo que Dios concedió a cada quien. Que Él quiso salvar, dio la gracia, hermano. No hay obra humana que sustituya la gracia. No hay obra humana que sustituya, hermano, lo que es el regalo, la dádiva de Dios, la gracia del Señor. Y eso se les manifestó a los colosenses, se les reveló, se les dio a conocer que su Salvador fue Cristo, que el que se sacrificó por ellos fue Cristo, que el que murió por sus pecados fue Cristo Jesús, que el que resucitó por ellos fue Cristo Jesús, que el que está sentado a la diestra del Padre es Cristo Jesús. Por eso se les mandaba que pusieran su mirada donde estaba Cristo sentado a la diestra del Padre. Eso fue lo que Pablo le exhortó a los colosenses a hacerlo. Y más adelante lo vamos a encontrar ahí. Entonces, mis hermanos, entonces se les manifestó Jesucristo. Ahora, vea el fruto, vea todo lo que se iba manifestando en los creyentes, porque se empezaba a manifestar un fruto, el fruto del Espíritu. Ya se empezaba a ver en ellos, y eso iba creciendo, y eso se iba esparciendo. Qué lindo cuando se va manifestando eso en los hermanos. Qué lindo cuando un hermano empieza a dar fruto, cuando una hermana empieza a dar fruto. Ese fruto es de mucha bendición. Ese fruto, hermano, conforta mucho. Ese fruto, hermano, le trae a la iglesia, a la iglesia cada día fortalecimiento. La iglesia se fortalece, hermano, cuando hay un pueblo viviendo, que está viviendo a Dios, y hay un pueblo, hermano, que verdaderamente ha tomado a Dios en serio, y verdaderamente está comprometido con Dios, y verdaderamente está siguiendo a Cristo, y verdaderamente está amando, y verdaderamente se está desprendiendo. Entonces es lindo porque eso le trae a la iglesia bendición, le trae a Dios más alabanza, le añade más gloria a su nombre, más gloria, más gloria. Pues cuando hay fruto, el nombre de Dios es glorificado. El Padre es glorificado. Cuando la iglesia da ese fruto, cuando los hermanos son hermanos que dan ese fruto, hermano, cuando están llenos de amor, de fe, templanza, dominio propio. Todo esto que habla, hermano, del fruto del Espíritu, de ese fruto. Es muy importante, hermano, lo importante. Dios quiere que demos ese fruto. Dios quiere, por eso Dios ha puesto ahí enseñanza a nuestros hermanos acerca de lo que es el fruto, de ese fruto. Escuchemos bien, hermano, lo que el mismo Señor Jesucristo habló en Juan 15 del fruto. Entonces dice ahí, en el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, fíjese bien, Epafras, aquí sale a la escena Epafras, nuestro consiervo amado. Mire cómo da testimonio Pablo de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, un fiel ministro, o sea que tenía un gran testimonio. Mire, un gran testimonio tenía Epafras, porque para testificar así Pablo, hermano, mire, Pablo, un hombre maduro, un hombre, hermano, que ya había muerto a tantas cosas y que testificaba de Epafras como consiervo amado, como en otras palabras diciendo a la iglesia, mire, en medio de ustedes hay un hombre fiel, hay un hombre fiel, hay un hombre de Dios, un siervo de Dios. Ahí está ese hombre que Dios puso
como autoridad, ese Dios que el Señor puso, ese hombre que Dios puso como ministro verdadero de Cristo, como ministro verdadero de Cristo, siéndole a los colosenses, ahí está ese instrumento, ahí está esa vasija, ese siervo de Dios, ahí está, en medio de vosotros, que es amado, que es amado, que es un fiel ministro. ¿Cómo se necesita en este tiempo fieles ministros? ¿Cómo se necesita en este tiempo siervos como Epafras? Hombres de Dios como era Epafras. Sí que se necesitan en este último tiempo y tenemos que orar, clamarle a Dios para que levante esta clase de siervos, esta clase de servidores de Dios, hombres de hermano comprometidos con Dios, hombres que temen verdaderamente a Dios, que no tienen otros intereses, hermano, que no van tras otras cosas, sino que son verdaderamente comprometidos con Dios y con su causa. Oremos para que Dios levante Epafras, que levante estos ministros, que levanten siervos que verdaderamente estén siguiendo a Dios, que verdaderamente estén sometidos a Dios, porque ahorita hay tantos palabreros, tanto, mire hermano, mucho palabrero hay en este tiempo, mucha gente aparente, hermano, que aparenta ser, pero no son fieles tristemente. Pero vive Jehová, que el Dios del cielo, en este último tiempo, así como crece la maldad y crece la apostasía, el Dios del cielo no está quieto, el Dios del cielo no tiene los brazos cruzados, y vive Jehová que el Dios del cielo va a levantar fieles ministros, siervos y siervas, fieles, con ese carácter mismo, con ese carácter, así como había un carácter en Epafras, de discípulo, de consiervo, de colaborador, de servidor, de estar ahí, porque aún fue compañero de prisión de Pablo, fue compañero, él estuvo ahí, escuchando a Pablo, escuchando todo el consejo de Dios, siendo ese instrumento, como Pablo le decía, Epafras, ve para allá, ve para Colosa, ve, lleva esto escrito, lleva esta carta, ve, léela allá, comparta esta palabra que les envío, este mensaje que les envío, para que la iglesia sea guardada, para que la iglesia sea preservada. Ve, habla, Epafras. Mire, hermano, con cuánta dedicación, con cuánto esmero, este consiervo de Pablo, iba a hacer lo que se le había mandado. Iba a hacer lo que se le había encomendado. Que Dios le dio esa encomienda. El Señor le dio esa encomienda. Entonces ahí habla Pablo testifica de Epafras, de ese consiervo, de ese fiel ministro de Cristo. Vea, fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, Dios se lo puso a ustedes. Eso es lo que, hermano, uno debe aprender a valorar. Hay que saber valorar los instrumentos, lo que Dios pone, lo que Dios coloca en medio de un pueblo. Valorar, amar, saber rodear esos hermanos, saber rodear esos pastores, esos líderes que Dios pone, que tienen un testimonio. Saberlos rodearlos en oración, no permitir la murmuración, no permitir, hermanos, no dar lugar a eso, no rebelarse, no rebelarse. Siempre el diablo va a buscar, hermano, de una manera o de otra, hacer que usted dude, hacer que usted rechace, hacer que usted menosprecie. Por eso, Señor, en este tiempo está restaurando la honra de ministros, de siervos de Dios, de siervas. Está restaurando la honra en este tiempo, de fieles ministros del Señor, de gente que verdaderamente se ha desprendido, que se ha negado, que ha dejado muchas cosas, que se ha sacrificado por el Señor, que se ha sacrificado. Y uno tiene que aprender a honrar a aquellos que son de testimonio, aquellos que son de testimonio. Hay que aprender que hoy, hermano, muchas veces la gente honra más a los que son mentirosos y engañadores y van tras ellos, y aún, hermano, los bendicen,
y se despojan por ellos, que verdaderamente despojarse por aquellos que se niegan por el Señor Jesucristo y que verdaderamente están siguiendo a Dios y son fieles siervos de Dios, fieles siervas del Dios Todopoderoso. Por eso hay que saber discernir, hermano. Dile al Señor, si no hay ese discernimiento, el Señor, dame ese abundante discernimiento. Muéstrame, revélame lo que verdaderamente es. Muéstrame lo que verdaderamente es y aquello lo que no es. Muéstrame, Señor, dame más entendimiento, dame más sabiduría, dame más espíritu de revelación. Si yo le pido al Señor la revelación, Él me la da. Él me va a mostrar. Él me va a mostrar, porque el Dios del cielo está interesado en sí, en mostrarnos, en hacernos saber, en revelarnos. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Entonces Dios puso a Epafras en medio de los colosenses. Entonces dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vea, fíjese, vea. Epafras iba, les decía, mire, los colosenses, mire, pueblo de amor, un pueblo de fe. Y eso se lo declaraba Epafras a Pablo. Y el amor que tenían en el Espíritu, ese amor. Y ahí sigue hablando Pablo, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Vea, mire, Pablo se regocijó, Pablo, mire, se gozó en eso, en saber el reporte, lo que estaba ahí testificando Epafras, de acerca de los colosenses, dice ahí, que por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Vea, no cesamos. Seguía la oración, seguía la intercesión y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire lo lindo de esto. Pedir que fueran llenos de ¿qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios, de la voluntad de Cristo, de la misma voluntad del Espíritu Santo. Que fueran llenos de ese conocimiento. Los colosenses necesitaban ese conocimiento. Ellos necesitaban, Pablo sabía que ellos necesitaban ese conocimiento, que ellos conocieran más lo que era la voluntad de Dios. Mire lo importante, hermano. Mire lo importante, porque muchas veces Dios nos lleva a insistir en esta intercesión, en este clamor, para que la voluntad de Dios sea dada a conocer, para que la voluntad de Dios esté revelada al pueblo, a los hermanos, a los seguidores de Cristo de este tiempo, a los discípulos que Él está levantando, hombres y mujeres que Él está levantando en este tiempo, que conozcan la voluntad de Dios, que sepan la voluntad de Dios, que se les revele la voluntad de Dios a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, los que están creciendo, los mismos jóvenes, que ellos sepan cuál sea la voluntad de Dios, que se les muestre para qué, para que sean guardados de los fracasos, librados de ellos mismos, de su carne, de sus malas decisiones, de sus malos procederes, para que sean guardados, librados de todo esto, mi hermano, para que entiendan más, para que sepan, hermano, comprender más qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere. Siempre pidiendo esto, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Muéstrame, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el deseo de tu corazón, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Muestra más, revela más, da ese conocimiento, da esa sabiduría, da esa inteligencia espiritual, derrámala. Yo veo a Pablo en el espíritu, hermano, doblado, pidiendo, clamando, derrama ese conocimiento a estos hijos, a estas hijas espirituales, derrama, Señor, derrama esa sabiduría a los colosenses, derrama más sabiduría, que ellos sepan más, que ellos comprendan más, para que no sean engañados fácilmente por los falsos maestros que se levantan para introducir herejías de destrucción, de confusión. Que ellos sepan, que ellos comprendan más del misterio de tu voluntad, el misterio de Cristo, se revele más, se muestre más y se afiancen más en la verdad. Se afiancen más, echen más raíces profundas en la verdad. Porque ahí donde tenemos que, hermano, echar raíces profundas en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo, en el conocimiento de Cristo, en ese conocimiento, hermano, porque el pueblo se pierde cuando no conoce a Dios. ¿Cuánto cristiano perdido? ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, a un pastor que están perdidos por ahí, porque no conocen a Dios, no conocen a Dios, no pasaron por un proceso, no lo conocieron, porque en el proceso conocemos a Dios.
cuando Dios nos procesa, cuando Dios nos trata, cuando Dios nos trilla, ahí es donde estamos conociendo a Dios. Cuando Dios nos pasa por un desierto, ahí vamos conociendo más a Dios. Ahí vamos sabiendo más, vamos entendiendo más cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahí donde se revela también los propósitos de Dios, se muestran. Ahí es donde Dios lo va revelando, lo va mostrando. Pablo fue capacitado en el desierto. Más de 17 años en Arabia. Ya lo tuvo el Señor, capacitándolo, mostrándole, revelándole cuál era la voluntad, mostrándole cada día. ¿Por qué? Porque la tarea era grande, la labor era grande, el ministerio era grande, todo lo que Dios le había, hermano, predestinado a Pablo. Entonces lo tuvo que preparar, lo tuvo que formar. Como al mismo Moisés en el Antiguo Testamento vemos que él fue formado 40 años en el desierto para luego Dios entregarle esa multitud en ese éxodo, porque fue más de 1 millón de israelitas que él tuvo que pastorear. Entonces Dios lo revistió, Dios lo capacitó, Dios lo formó para ese propósito, le dio a conocer su sabiduría, le reveló todo lo que Dios le puso, le colocó. Dios hizo que se levantaran como autoridades espirituales. Así los levantó Dios como autoridades espirituales, hermano. Respaldados por el Dios del cielo, hermano. Estas palabras iban con un respaldo, con un poder, ese poder divino, esa gracia ungida que estaba ahí, hermano. Ahí estaba esa gracia ungida. Y ahí la iglesia recibiendo, y ahí los hermanos siendo tocados por el Espíritu Santo. Porque en la escena estaba el Espíritu Santo, ahí en ese momento. La carta se abrió, el libro se abrió, el rollo se abrió, y ahí estaba en la escena el Espíritu Santo, ahí estaba el Dios del cielo, el Dios todopoderoso. Mis hermanos, y dando respuesta a las oraciones de Pablo, dando respuesta a la intercesión de Pablo. ¿Cuánta respuesta vino? ¿Cuánta respuesta vino a través de esos clamores? ¿Cuánta respuesta vino a través de toda esa intercesión que se hizo? A través de todo ese clamor que hacía Pablo. ¿Cuánta respuesta vino del Dios Todopoderoso, del Dios del cielo, que sabe guardar a los justos, que sabe preservar a los justos, que sabe librar del mal a los justos? Aleluya, a los que temen a su santo nombre. Entonces ahí, Pablo, oro para que la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios, esa sabiduría, esa inteligencia venga sobre todos ustedes, sobre todos los colosenses. Ahora, mis amados, si fue para con los colosenses, también lo es para con nosotros. También esta palabra es para nosotros, esta palabra es para ti, esta palabra es para mí, para todos, aquellos que la han de oír. Es un mensaje del Espíritu Santo, es un mensaje de Dios para ti, por eso recíbelo con amor. Acepta el mensaje de Dios con amor, atesóralo con amor en tu corazón, ponlo por práctica, ponlo por obra, con amor. En el nombre de Jesús, mis hermanos. Dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo tenemos que agradar a Dios en todo? ¿Cómo tenemos que andar? Como es digno del Señor, como es digno, como lo que Él nos ha enseñado, conforme a las palabras del Señor, conforme a las enseñanzas así tenemos que andar. Pero si tú ni siquiera te tomas la molestia de leer los evangelios, si no te toma la molestia, hermano, de abrir las epístolas, de abrir la carta apostólica, hermano, ¿cómo vas a saber cómo se ha de andar? ¿Cómo vas a entender cómo es que se debe caminar según el Señor? Según el Señor. Porque cuando uno llega al reino, hermano, ya tenemos que caminar según el Señor, no según lo que es mi carne, no lo que son mis caprichos. No según lo que es mi necedad o mi rebeldía, no, sino es según el Señor, como es digno de ese llamado, porque Dios te ha llamado a vivir una vida santa, eso nos llamó Dios, a vivir una vida santa, a vivir una vida entregada para el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, hermano, necesario crecer en el conocimiento de Dios, que no es un conocimiento de mano,
un conocimiento humano, no, 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 es el conocimiento divino. Esto es espiritual y eso es lo que Pablo quería recalcarle a los griegos que estaban en Colosa, que era el conocimiento, no el conocimiento humano, no el conocimiento griego, sino el conocimiento divino, la sabiduría divina. Esa sabiduría, por eso Dios vino a descontaminar a todos estos griegos que habían ahí, estos creyentes que llegaban al Señor, los vino Dios a descontaminar y a sacar todo lo que tenían ellos metidos en su cabecita. Toda esa información, cuánta información, todas esas ideas que eran humanas, terrenales, que no tenían nada que ver con Dios. Dios vino a descontaminar, a sacar muchas cosas de ellos. Así como Dios lo está haciendo en este tiempo, sacando contaminaciones, mucha contaminación, a través de las doctrinas que están cargadas de humanismo, porque el humanismo se metió a la iglesia, hay mucho humanismo, hay mucha filosofía dentro de la iglesia. Entonces Dios está descontaminando, aleluya, Dios está haciendo esa obra poderosa y haciendo crecer a hermanos y hermanas. Mira, hay hermanas que están creciendo. Hay hermanos que están creciendo en este tiempo, en el crecimiento de conocer a Dios, en el conocimiento de Dios, en ese conocimiento, porque la intercesión ha sido escuchada, porque hermano, Dios se ha dado en gracia, Dios se ha dado en amor, Dios se ha dado en abundancia, Dios ha respondido y seguirá respondiendo según su misericordia y según su bondad. Dice ahí, bendito sea el nombre del Señor. El 11, fortalecidos con todo poder, escuche bien, conforme a la potencia de su gloria, para el propósito, para toda paciencia y longanimidad, para toda paciencia, para que seamos, hermanos, revestidos de la paciencia, seamos pacientes, tener paciencia, que Dios nos llama a ser pacientes, que es un fruto del Espíritu, a ser pacientes, a no ser ansiosos, a saber esperar con paciencia, a saber aguardar con paciencia. Que cuánta ansiedad anda por ahí, hermano. Toda esa ansiedad suelta, todo eso ahí, que hace que muchos se desboquen, que hacen que muchos corran en vano, que hacen que muchos, hermanos, tropiecen por la misma ansiedad, por obrar, hermano, de acuerdo a la carne, por obrar de acuerdo a los caprichos, por hacer las cosas, hermano, como cuando un caballo, hermano, indómito sale, que no hay quien lo detenga. Entonces, el Dios del cielo está obrando, el Dios del cielo nos está llevando, hermano, cada día a las profundidades de Él, y está haciendo una obra, hermano, en nuestras vidas, aleluya, para que, hermano, seamos ese pueblo, hermano, esa iglesia que Él quiere para este último tiempo, una iglesia paciente, una iglesia, hermano, con longanimidad, hermano, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, que él nos dio participación de esto, hermano. Él nos dio participación de lo divino. Él nos dio participación de su naturaleza santa. Él te hizo participar de esto, hermano, de lo celestial. De lo celestial tenemos participación, tenemos heredad, hermano, en cuanto a lo celestial, en cuanto al reino. Somos herederos del reino, hermano. Mire todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, una herencia que nos ha dado en el Señor. Por eso no te canses de alabarlo, no te canses de exaltarlo, no te canses de bendecirle, no te canses de servirlo, no te canses, hermano, de perseverar. Sigue perseverando en la doctrina, en esta doctrina, hermano, en la palabra que nos está dando, bendito sea su nombre. Perseverar en la lectura, perseverar en las escrituras, perseverar. Fíjese que el Espíritu Santo va abriendo la palabra, fíjese que el Espíritu Santo la va dando a conocer, fíjese que el Espíritu Santo nos la va desmenuzando. ¿Cómo nos desmenuza el Espíritu Santo la palabra? ¿Cómo hace que esa palabra sea introducida al corazón? Porque así lo siento por el Espíritu Santo, que la palabra va siendo introducida en el corazón, va entrando como una espada a lo más profundo del alma y va llegando la palabra, y esa palabra va santificando, y esa palabra, hermano, va limpiando y va haciendo una obra transformadora y gloriosa, como la iba haciendo en los Colosenses. Lo está haciendo con nosotros, bendito sea su santo nombre, aleluya. Y el verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
Miren lo que hizo Dios en Cristo Jesús. Nos libró de la potestad de las tinieblas, de la potestad donde están los engaños, las mentiras, donde están los demonios, las tinieblas. Cuando la palabra habla de tiniebla, habla de demonios. De los demonios, vea, nos libró de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A dónde nos trasladó? Al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en el reino. Ahora estamos en el reino de Cristo Jesús. Por eso nos debemos a Cristo. Nos debemos al señorío de Cristo. Estar bajo el señorío de Cristo, hermano. Nos debemos a la deidad de Cristo. Estar, hermano, ahí sumisos a Él. Por eso dicen, quien tenemos redención por su sangre. Redención, escuche bien, redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención por medio de su sangre, aleluya. Somos redimidos por su sangre, comprados por su preciosa sangre. Por eso a los demonios no toleran oír acerca de lo que es la sangre y acerca de lo que es esta redención y acerca de lo que es esta salvación que hemos recibido por nuestro Dios, lo que es el perdón de nuestro Dios, lo que es la purificación, lo que Él ha hecho a través de la sangre que nos limpia de todo pecado. De todo pecado, la sangre del Señor tiene el suficiente poder para limpiarnos de todo pecado, de todo pecado, de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia. Entonces tenemos redención por su sangre. Y esta verdad Dios quería anclarla en el corazón de los colosenses, anclarla en ellos. Es por la sangre, es por Cristo Jesús, es por el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Jesucristo. Así que es la verdad que vino a anclar el Señor ahí en ellos, porque iban a aparecer los falsos maestros, iban a aparecer ahí, se iban a levantar más adelante, se iban a levantar, a introducir, hermano, cultos a los ángeles y cosas así. Entonces, hermano, Dios no manda a la iglesia a hacerle culto a los ángeles, no, el culto es para Dios, la gloria para Dios, la exaltación para Dios. Por eso cuando Juan, el mismo apóstol, hermano, quizás exaltado por todo lo que le estaba revelando, él llegó a doblarse ante un ángel, a arrodillarse, y el ángel le dijo, no te arrodilles delante de mí. Y al mismo Pedro también se lo habló. Yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, alaba a Dios, exalta al Dios del cielo. Toda la gloria es para Dios, toda la exaltación es para Dios. Entonces la iglesia lo debe entender, lo debe saber siempre, para que se entre a Dios y entrone a Dios como el todo, tronar a Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Así que mis hermanos, por Cristo Jesús tenemos, hermano, esa redención, por su sangre, el perdón de pecados. Por Cristo Jesús, Él nos perdonó, Él nos sigue perdonando, hermano, porque, hermano, hay fallas, hay deficiencias, pero el Dios del cielo nos perdona, el Dios del cielo, en su paciencia, en su amor, nos está formando y está haciendo esa obra de alfarero en cada uno de nosotros. Así que es lo que Dios nos ha dado para esta noche, en cuanto a lo que es el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, por lo que tú nos has venido a dar en este tiempo, Padre, tu palabra, que es de una gran bendición, que es una fuente de bendición, una fuente que continuamente nos está bendiciendo, nos está llenando, nos está limpiando, nos está santificando, nos está edificando, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia apostólica, por todo lo que tú estás derramando en este tiempo, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Sigue confirmando tu pueblo, sigue confirmando tu iglesia. Sigue levantando a los hermanos, a las hermanas. Sigue fortaleciendo. Sigue derramando el conocimiento tuyo. Haznos crecer en el conocimiento tuyo, así como oraba Pablo por los colosenses. También oramos, Señor, para que el conocimiento de Dios sea en nosotros, para que el fruto abunde en nosotros, para que abunde ese fruto de fe, de amor, de paciencia. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos abundes en el discernimiento, Señor, que nos ayudes, que nos guardes de toda apostasía, que nos guardes de los malos obreros, que nos guardes de los malos hombres, de los herejes, de todo lo que se está levantando. Guárdanos, Señor,
de toda falsa doctrina. Líbranos del mal, Señor. Yo te lo ruego, prepáranos para Cristo, prepáranos.